Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar, esta charla. Eh, me da mucho gusto tenerlos aquí a nombre del IJALTI, Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. En esta ocasión tenemos a nuestros amigos, el licenciado José Antonio Sepúlveda López y el licenciado David Aarón Flores Rodríguez, quienes nos van a ayudar a tener una plática muy amena sobre el teletrabajo. Que hoy día pues cobra una relevancia bastante importante, porque fuimos prácticamente impulsados a estar en teletrabajo por las circunstancias del COVID. Y esto muchas veces pues nos apresuró en tener ciertas medidas de precaución, de seguridad y un tanto de desconocimiento en la parte legal de la interacción con esta nueva formato de teletrabajo, o si no nuevo, pues sí no para muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera darle la voz a nuestro amigo José Antonio, se nos presente a él mismo, que nos dé una reseña para que lo conozcan, quién es. Particularmente me da mucha emoción tenerlo con nosotros porque es un apasionado de la tecnología en la Ujú, parte legal y me ujú, gusta mucho cuando la gente se brinda como lo va a hacer ujú. él y nuestro compañero David en estos momentos. Entonces, sean bienvenidos. Cualquier situación que requieran, háganos saber por el chat. Va a haber una serie de preguntas y respuestas. Les pido que todos tengamos un mute para poder evitar algún ruido externo que nos pudiera distraer. Asimismo, el equipo va a estar verificando lo que es la conectividad. Y bueno, dado que sabemos que uno de los retos del teletrabajo es precisamente el Internet en casa, esperamos no tener complicaciones, pero sabemos que si en un momento las tuviéramos, estamos conscientes de ello y con su tranquilidad y agradecimiento de antemano sobre ello. Así es que, pues adelante, adelante, José Antonio. Muchas gracias, bienvenido a nombre de Ijalti. Sí, hola, buenas tardes a todos. Digo, antes de presentar mi reseña, les agradezco enormemente al IJALTI a volverme a invitar, sobre todo obviamente al ingeniero Luis Valtierra, al ingeniero Luis Alberto García y obviamente a nuestro querido Leonardo Ledón por compartir estos temas que, como bien dijo el ingeniero Leonardo, pues ya es un tema que con esta emergencia sanitaria nos ha obligado a muchos a hacer teletrabajo. Sin embargo, pues sabemos que no es un tema tampoco tan nuevo, pero también, y de acuerdo a nuestra legislación, un poco defectuoso en su regulación, y son cuestiones que vamos a revisar. Si me permiten, voy a hacer la presentación. Creo que ya se está viendo la presentación. Correcto, ya estamos viendo tu presentación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues también les agradezco a todos los presentes de que un momento de este día se unan a que nos permitan compartir esta información, sobre todo y a lo que es al licenciado Flores, que en un momento más nos van a señalar aspectos más técnicos de cuestiones laborales, y yo voy a hablar de cuestiones generales de lo que nos está pasando y de lo que se trata el teletrabajo. Y bueno, pues ya entrando en materia, pues como sabemos que ya ante esta emergencia sanitaria, nos ha obligado a muchos de nosotros, o a una gran mayoría de personas, para continuar con nuestras actividades, a hacer teletrabajo. Pero sabemos que el teletrabajo no es algo también tan nuevo. Muchos conceptos que se han dado como home office, como smart working, ya los hemos estado viendo, o personas que simplemente trabajan en aeropuertos, en cafés, pero no todo se debe relacionar, todo tenemos que decir que es un teletrabajo, ¿sí? Y para ello, para nosotros definir qué es el teletrabajo, tenemos que empezar señalando qué no es teletrabajo. El teletrabajo no es una profesión, así como lo estamos haciendo muchos abogados o contadores que estamos trabajando desde casa. Claro, podemos tener empleados y se puede implementar este tipo de trabajo en nuestras oficinas, ¿sí? Tampoco son los call centers
que trabajan fuera de otras oficinas o que les permite también otro tipo de tecnología trabajar en otros lugares o la manufactura en casa y también tampoco los servicios a domicilio. ¿Por qué es bueno hacer esta diferencia? Porque muchas veces creen que el hacer home office o hacer este smart working significa que es hacer completamente teletrabajo. Y teletrabajo va aún más allá porque realmente es una forma de trabajar, que ahorita lo vamos a ver, y que debe estar debidamente regulada. Por lo tanto, muchas veces nosotros creemos que el home office es igual que el trabajo, pero el home office realmente es trabajar por eventualidad, es permitir en una empresa estar trabajando ya sea dentro de la empresa o también trabajar en sus propias casas, pero no es lo mismo. También muchas veces podemos confundir el término de teletrabajo con freelance, que el freelance propiamente, sí, bueno, el freelance, como sabemos, aquí a diferencia del teletrabajo, no hay una relación de trabajo, no hay subordinación, es un colaborador independiente que puede trabajar por comisión y puede trabajar en todas partes, puede trabajar con su propia computadora, en cafés, en aeropuertos, en otro lado. También ha surgido el término de lo que se llama el smart working, que es una fórmula de gestión empresarial que se basa en 3 pilares: la movilidad, flexibilidad horaria, trabajo por equipos y uso de nuevas tecnologías. Déjenme contarles que hay unos países que sí tienen adecuadamente regulado lo que es el teletrabajo, como es la parte, como es el caso de Colombia. Ellos señalan en el caso de la Smart Working, que es el teletrabajo móvil, que les permite trabajar con sus propias herramientas tecnológicas, ya sea una parte dentro de la empresa y también en sus casas o en cualquier otra parte, pero siempre y cuando respetando reglas políticas que se implementen dentro de las mismas empresas. Entonces, para hablar de teletrabajo, hay que ver las principales características. Es una forma de organización del trabajo que se implementa utilizando las tecnologías de la información y fuera de la empresa. Fuera de la empresa puede significar trabajar desde el domicilio o, como ya les mencioné, trabajar desde un café, trabajar en un aeropuerto, ¿sí? Y en los últimos años, que antes de que pasara esta emergencia sanitaria, ya hemos visto cuáles han sido las diferencias de estar implementando el teletrabajo en algunas empresas y de acuerdo a los puestos que los permiten. Antes veíamos que el trabajo eran con horarios rígidos. Ahora, ya implementando el teletrabajo o no implementándolo propiamente, tenemos horarios flexibles, ¿sí? Antes era imposible pensar que se pudiera trabajar fuera de las empresas o fuera de la organización. Ahora ya con la tecnología sí se permite. También otra de las diferencias es que generalmente las empresas aportaban las computadoras y que se utilizaran dentro de la oficina. Ahora ya hay unas empresas, yo a veces yo siento que se debe regular todavía más cuando les permiten hacer teletrabajo y utilizan sus dispositivos propios. Es bring your own device, que es lo que ya se está viendo, aunque por ley es la empresa quien debe de aportar las herramientas tecnológicas y vamos a ver por qué razones es mejor que la empresa les aporte a los trabajadores las herramientas a que ellos mismos utilicen sus propios herramientas o sus propias computadoras, ¿sí? Antes también sabíamos que había sistemas de monitoreo y controles físicos. Ahora ya hay empresas que ven con sus empleados y evalúan objetivos, resultados, les ponen tareas, que es una forma de trabajar y que se acopla muy bien a este tipo de sistema de trabajo. Y también sabemos que las reuniones laborales eran encuentros físicos, personales. Ahora, con la tecnología y sobre todo con lo que estamos pasando con lo del COVID-19, ya todas las reuniones son virtuales con participantes ilimitados. Ahora, también sabemos que la plataforma más famosa que hemos estado utilizando es Zoom, la cual ha subido su valor en acciones al 300%, pero por otro lado también ya hay críticas, dicen que ya ha habido problemas de seguridad de la información y de las cuales ya están poniendo manos a la obra, de las cuales muchas plataformas que también son utilizadas como Hangouts, otras como Google Meet,
han tenido algunos problemas, pero bueno, menciono el Zoom, el caso que ha sido la plataforma más famosa en que toda la mayoría de las personas nos hemos volcado para hacer nuestras reuniones. Entonces, en cuestiones de teletrabajo, antes de que empezara esta pandemia, ya hay muchas empresas que estaban utilizando este tipo de trabajo porque estaban teniendo o estaban observando varios beneficios, tanto de la empresa, el trabajador y de la sociedad. ¿Por qué de las empresas? Porque unos estaban viendo que significa algunas reducciones de costos fijos. Hay algunas empresas que han visto que el permitirle a los empleados hacer más teletrabajo dentro de sus casas ha mejorado la productividad. Hay otras que no. Yo tengo un ejemplo muy claro. Mi esposa trabaja en una empresa de tecnología que les permite hacer el home office, recordando que el home office es aquel sistema que les permite trabajar en casa y empresa al mismo tiempo, pero que no está tan debidamente regulado como fuera un teletrabajo, ¿sí? Entonces ellos hacen métricas y ven y evalúan al tipo de persona que puede trabajar desde casa, y si ven que cumplen tareas, cumplen objetivos, pues les permiten más trabajar en ella. Para el trabajador, utilizar este sistema de trabajo es que mejora la calidad de vida, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque les permite estar más tiempo en su casa, les permite atender a su familia. Sabemos que hay ciudades tan complicadas como la Ciudad de México, que hay personas que para trasladarse de su trabajo pueden durar de 2 horas hasta 3 horas, y de regreso similares condiciones. Entonces, el teletrabajo les puede aportar muchos beneficios. Les ahorra también en tiempos de desplazamiento, por lo que el ejemplo que les estaba diciendo de la Ciudad de México, y obviamente hay un ahorro de gasolina y también de dónde estacionarse, ¿no? Ciudades complicadas como Guadalajara, que ya uno va a trabajar y no tiene un lugar asignado para estacionarse, créanme que también es tiempo valioso el estar buscando estacionarse y el nerviosismo de que le estén robando partes de su carro. Y bueno, por parte de la sociedad también hay beneficios. ¿Por qué? Mejora el medio ambiente. Si han visto lo que ha pasado con esta emergencia, bueno, pues ya hemos visto que parte de la capa de ozono se ha reducido. También hemos visto que en partes como Venecia ya se puede ver las aguas más claras, y bueno, ha tenido sus beneficios dentro de lo negativo, y bueno, también pues obviamente reduce la contaminación, reduce obviamente el tráfico vehicular, y también permite a la sociedad la inclusión de la población vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso también del teletrabajo, les permite a hombres y mujeres que tienen compromisos familiares, ya sea que tengan hijos pequeños o tengan algún adulto mayor o una persona con discapacidad, el hecho de quedarse en casa y poder trabajar y ocuparse de ellos, pues les permite pues varios beneficios, ¿verdad? De estar al pendiente de ellos. Claro, podemos suponer que no es la misma atención, puede estar en uno y otro, pero de todos modos este tipo de trabajo se puede acomodar siempre y cuando la persona se pueda organizar debidamente. Y también en aquellas personas que no pueden trabajar de un tiempo completo o un tiempo definido, el hecho de permitirles trabajar desde casa, pues les ayuda mucho. Y por otro lado, también el beneficio del teletrabajo a personas con discapacidad, porque si sus casas ya están adaptados para tener mayor acceso a su estudio, a sus cuartos, pues les puede permitir de una forma ser más productivos y trabajar desde casa. Obviamente permite su inclusión a esto. Hay estímulos fiscales para las personas con discapacidad que les permitan a empresas de trabajar, y sobre todo derriban ya barreras estructurales. ¿Por qué? Porque, como les repito, si una empresa que les permite a gente con discapacidad utilizar el teletrabajo, y estas personas ya tienen adaptados la estructura de su casa para poder trabajar tanto de transporte dentro de la misma casa, las computadoras adaptadas o la forma, ellos les permite entrar a este mercado laboral. Pero bueno, aquí es importante saber que hay un antes y un después, porque hay varias empresas que han estado evaluando si era pertinente entrar al teletrabajo. Es obvio que ahorita, con lo que estamos viviendo de la emergencia sanitaria del COVID-19, pues nos agarraron con los dedos en la puerta y nos ha obligado muchos a trabajar.
Pero desde un punto de vista en que la empresa estuviera evaluando, sin que pensáramos que ahorita estuviéramos viviendo esta emergencia, los desafíos que generalmente se imponen las empresas para implementar este trabajo son los siguientes, ¿no? Primero, saber si hay una adecuada supervisión, si es posible supervisar el avance de un empleado si se trabaja por objetivos o tareas por horas, porque déjenme decirle, no todas las organizaciones se pueden adaptar para implementar un teletrabajo y tampoco no todos los empleados o todos los puestos se pueden implementar. Digo, esto es por obvias razones. Entonces, estos son los puntos importantes que si una empresa pretende implementar el teletrabajo, son las cuestiones que más ponen énfasis para implementarlo. La segunda es la productividad. También, dependiendo de las circunstancias, perfiles y tipo de puesto, un trabajador puede ser más productivo, ¿sí? Si nosotros vemos que hay una persona, un empleado que puede trabajar, no sé, como habíamos mencionado, un hombre o una mujer que también se tiene que ocupar de alguna persona mayor, de alguno de sus hijos o algo, pues también puede estar motivado y si es una persona que ya le tenemos confianza y que sabemos que cumple los objetivos, podemos permitirle. Contrario a otra persona que sabemos que solamente si uno lo está supervisando y revisando, podríamos permitirle o autorizar que utilice este tipo de trabajos. ¿Sí? Obviamente también otro punto importante es hacer cálculos financieros, la inversión inicial de tecnología, si va a retornar al ahorrar en costos fijos. Y es decir, lo mencioné hace unos momentos, una de las obligaciones de todo patrón es permitirle, bueno, no permitirle, sino dar todas las herramientas a su personal. Esto obviamente significaría otorgarle algunas computadoras, algunas tabletas o algunos otros aparatos que les permita trabajar, ¿no? Pero de todos modos se tendrían que hacer los cálculos para ver si va a retornar esa inversión para poderles permitir que hagan teletrabajo. Otra cuestión también sería revisar si es factible en un momento dado, si van a hacer algún tipo de acuerdo con el trabajador en que la propia empresa le pueda pagar algo de luz, algo del Wi-Fi que pueden utilizar, porque obviamente van a ser destinados o van a ser insumos que van a destinar para trabajar, ¿no? Otro punto importante, que es uno de los desafíos para implementar este tipo de trabajo, es la cultura de organización. Es decir, migrar de un modelo clásico a una versión flexible de trabajo actualiza o tomando en cuenta la contingencia que estamos viendo, si tomar la decisión de seguirlo implementando o va de acuerdo con la misión y la visión de la misma empresa, con las características de la empresa, para poderlo implementarlo. Sabemos que hoy en día ya estuvimos obligados a trabajar desde casa, pero pasando esta pandemia, yo creo que muchas empresas van a evaluar si algunos puestos o algunos empleados pueden continuar trabajando desde casa y si ello va con la misma cultura, organización y si se permite en la misma empresa de cada uno de nosotros. Y obviamente como punto importante es la reglamentación. Si bien es cierto, la legislación mexicana tiene regulado lo que se llama el trabajo a domicilio, tiene solamente un artículo, el artículo 311, que más adelante el licenciado David Aaron Flores nos va a explicar y puntos importantes de las condiciones de trabajo. Sin embargo, es necesario que se establezcan políticas, que se produzcan reglamentos interiores para que también se pueda obligar, puedo decir esta palabra, a los empleados a capacitarse y sobre todo a capacitarse porque el hecho de estar trabajando en la casa están manejando también información privilegiada, información confidencial, pueden estar utilizando datos personales de los clientes que si no se tienen unas adecuadas políticas o manejo de esta información, pues puede causar problemas a los patrones. Entonces, para ello, ¿cuáles principios generales se pueden ver en un teletrabajo? Pues de las características principales sería una cláusula de reversibilidad. ¿Qué es una cláusula de reversibilidad?
es aquellas que se pueden estipular un acuerdo entre el patrón y el teletrabajador, en el sentido de que si un trabajador, por sus características propias, le pide al patrón poder trabajar desde casa. Claro, ahorita es otra situación, pero si le pide pedir a trabajar desde casa porque sabe que puede cumplir con sus tareas, puede el patrón autorizarle este tipo de trabajo. Obviamente, bajo el principio también de subordinación que debe de obedecer el trabajador con el patrón, debe de cumplir con las políticas y reglamentos que le imponga este patrón al trabajador, ¿sí? El otro punto que viene muy ligado con la cláusula de reversibilidad, de reversibilidad, es la voluntariedad. Entonces, la voluntariedad es que los dos pueden acordar, patrón y trabajador, pero la cláusula de reversibilidad significa propiamente que lo pueden estipular en el contrato y señalarle que el patrón puede decir, está bien, puedes trabajar desde casa, pero si nosotros te estamos midiendo tus índices de productividad, yo te puedo pedir que regreses a trabajar otra vez a la oficina para ahí continuar tus labores. Es decir, es una cláusula de reversa, ¿no? Y obviamente, otra de los principios que rigen este teletrabajo es la igualdad de trato. La igualdad de trato significa que debe ser tratado exactamente igual como cualquier trabajador, con los mismos derechos que debe estar inscrito ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit, las mismas prestaciones, exactamente. No se debe haber una diferencia de un empleado que trabaja desde una empresa con uno que trabaja en plaza. Deben ser exactamente las mismas. Entonces, de aquellas organizaciones, y tomando en cuenta si no estuviéramos ante esta emergencia, se deben de establecer algunas etapas del teletrabajo, porque si se fijan en esta diapositiva que les estoy enseñando, casi nosotros nos saltamos hasta el tercer peldaño, que es la puesta en marcha. Con la emergencia, después de que se publicó, la emergencia sanitaria que se publicó el 31 de marzo, que bueno, en Jalisco nosotros nos adelantamos desde mediados de marzo, nosotros nos fuimos a trabajar, casi se puso en marcha ya el teletrabajo, más bien por necesidad. Pero en unas circunstancias normales, sin tener con esta emergencia, una empresa puede realizar estos pasos para poder implementar el teletrabajo siempre y cuando su cultura organizacional lo permita, ¿sí? Que es el diagnóstico, planeación, puesta en marcha y obviamente seguimiento. Esta lámina yo lo tomé de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y casi son exactamente las mismas que ahorita las voy a explicar paso a paso. Perdón, se abrió un micrófono. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay una pregunta, José Antonio, ¿quieres hacer una Sí, pausa claro. para responderla? Ok. Sí, claro. Aldo Gutiérrez Alcalá dice, una duda, para el final, en el punto 5, reglamentación, ¿hay algún artículo específico que se hable de esto? Sí, Aldo. Bueno, en la Ley Federal del Trabajo ya está regulado, que yo digo que está de una forma deficiente, que es el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, pero lo define como trabajo a domicilio y hace una diferencia entre trabajo a domicilio, que no se debe confundir con aquellas personas que hacen una manufactura dentro de su trabajo, sino que también utilizan tecnologías de la información. Incluso, si me permiten más adelante, también vamos a hablar que existe actualmente una iniciativa de ley en el que pretenden reformar la ley, bueno, ya está la iniciativa, la Ley Federal del Trabajo, donde ya lo van a hacer más específico y va a haber una norma oficial mexicana que atienda cuestiones de privacidad del empleado y muchas otras cosas. Pero lo dejo en este punto porque lo vamos a explicar más adelante con mi socio David Arón. Pero no sé si con esto queda claro en dónde está regulado el teletrabajo en nuestra ley. Excelente, bueno. Sí, gracias, comenta Aldo. Perfecto. Muchas gracias. Si me permiten, continúo con los pasos que con la llegada del COVID-19 ha obligado a las empresas a implementar este tipo. Pero si lo ven, no es muy diferente a los pasos que ahorita vamos a explicar
y que en un momento dado en una organización, si lo pretenden implementar, pues casi es de la misma forma, claro, con la única diferencia de que ya se puso en marcha. Pero de todos modos, en una adecuada implementación se tiene que hacer un diagnóstico. ¿Y qué es esto? Identificar el estado actual en la organización y establecer qué tan preparada se encuentra para la adopción del teletrabajo. Y esto, para ello, se realiza un estudio jurídico, administrativo, organizacional y financiero, ¿sí? ¿Y por qué? Pues obviamente le reitero que no toda organización se puede implementar un teletrabajo, ¿no? Hay organizaciones como prestadores de servicio, abogados, contadores, o hay unas empresas en cuestiones de sus departamentos de contabilidad, finanzas, marketing y otras que se podría implementar. Entonces realmente se tiene que hacer un diagnóstico, un estudio de cada una de las organizaciones tomando en cuenta la parte jurídica, organizacional y financiera. La planeación, obviamente, es preparar a la organización para la adopción del teletrabajo, sensibilizar a la organización, convocatoria de trabajadores y selección de participantes. ¿Por qué? Como les he mencionado, no todas las personas pueden hacer teletrabajo, no todos los puestos pueden hacer teletrabajo. También se puede hacer una sensibilización de la organización, es decir, se puede ofrecer a aquellas personas, no sé, hombres, mujeres que tengan algún hijo que tienen que tener o que no tengan un horario preestablecido, que puedan cumplir un horario completo, pueden ofrecer este tipo de forma de trabajo y las mismas personas podrían solicitar seguir trabajando desde casa y se pueden hacer una selección de participantes y al seleccionar el tipo de empleado, pues obviamente se tiene que ver sus características, el puesto, señalarles que deben de cumplir las políticas, el reglamento, tienen que seguir muchos parámetros que le ordene el patrón, ya sea para cuidar o para estar cuidando lo que sea, que continúe siendo productivo y también, sobre todo, que haga protección de la información que puede estar manejando. ¿Sí me explico? Ya sea si va a trabajar con propias herramientas que le proporcione el mismo patrón, o si en dado caso que también trabaje con sus propios herramientas tecnológicas, pero bajo algunos software y reglas que los mismos patrones les deben de imponer. Entonces, ya que se ha planeado la puesta en marcha, como ahorita ya nos encontramos con esta emergencia, pues hay que verificar condiciones, capacitar, inicio de la modalidad y toma de correctivos. Y verificar condiciones, no nomás, bueno, tú quieres trabajar desde casa, ok, tienes herramientas de trabajo, adelante. También sería factible ver si la propia casa tiene las características propias para hacer el teletrabajo, es decir, si tienen un estudio, si tienen un lugar adecuado que les permita no tener interrupciones de niños, que puedan tener un tiempo de calidad para trabajar dentro de de su mismo hogar, ¿no? Es decir, o también verificar condiciones de que tengan un adecuado Wi-Fi para poder que sea seguro, que tengan adecuados también programas de software, cortafuegos, todos los implementos o herramientas que le pueda permitir a un trabajador tener una seguridad y sobre todo ser productivo. Verificarlas, como les había mencionado, las capacitaciones y estar tomando correctivos, estar tomando evaluaciones periódicas para ver si están cumpliendo los objetivos. ¿Sí? Que esto tiene mucho que ver lo que acabo de mencionar, de hacer una evaluación y seguimiento. Realizar seguimiento del programa del teletrabajo, seguimiento y cumplimiento de indicadores y hacer comparaciones de los estados obtenidos con los estados iniciales. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos que un teletrabajador o el empleado que está trabajando desde casa bajan su nivel de productividad, pues podríamos hacer uso de la cláusula de reversibilidad que les mencioné hace unos momentos en el contrato de trabajo. Decirles, ¿sabes qué? Yo estoy evaluando que tus objetivos no se cumplen desde que iniciaste a trabajar desde casa, pues lo siento, te invito a trabajar otra vez desde las instalaciones de la empresa. Es algo que se puede hacer. ¿Sí? Y a grandes rasgos, como habíamos dicho, de estas etapas o fases, existen lo que son los componentes
que son jurídico, organizacional, tecnológico y financiero, y sobre todo una capacitación que le debe dar el patrón. Estaría obligado a dar el patrón al empleado, y el empleado está obligado a su vez a tomar esta capacitación y medidas de seguridad que se implementen dentro de la empresa. Entonces, como ven, vamos de lo general a lo particular, vamos a ir aterrizando ahorita las cuestiones más o las condiciones de trabajo que de acuerdo a nuestra legislación nosotros podemos implementar, pero ahorita estamos viendo a grandes rasgos cómo es una forma adecuada de ir implementando este tipo de sistema. ¿Hasta ahorita tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren que hagamos una pausa para hacer una otra pregunta? Pareciera que por aquí, por el chat, tenemos una pregunta. Sí, Sharon adelante. Pacheco comenta, ¿cómo se puede sancionar o despedir a un trabajador que esté en teletrabajo? Ah, muy buena pregunta. Bueno, ahorita también lo vamos a ver, pero te voy a adelantar un poco. Precisamente, si en una organización se está implementando el teletrabajo, como les mencioné, tiene que haber una reglamentación, unas políticas. Si nosotros vemos que hay alguna política, alguna falta que haga el teletrabajador, pues puede ser una causal. Incluso sabemos que en el mismo ley del trabajo hay causales de despido y que se pueden acoplar al reglamento o a las directrices que le haga el patrón al teletrabajador. Y bueno, obviamente pueden ser muchísimas, ¿no? Es decir, simplemente una regla podría ser que si está utilizando una herramienta de trabajo y se descubre que su hijo adolescente está utilizando para hacer su tarea, pues podría ser algún motivo, como muchas otras. Depende de muchas cuestiones que obviamente jurídicas y que sean convenientes dentro de la empresa, que se pueden establecer y que vayan de acuerdo a la ley. ¿Sí me explico? ¿Otra pregunta? Dice Javier ¿puede haber Ujú. actas administrativas remotas? Qué buena pregunta. Híjole, eso es tema de debate entre abogados. Y yo, como soy abogado con con un perfil tecnológico, yo digo que sí. Y lo digo que sí porque hay un principio de derecho que se llama la equivalencia funcional, y significa que todo documento electrónico tiene exactamente la misma validez que un documento impreso. ¿Sí? Sin embargo, como sabemos, también hay diferentes materias. En cuanto a la materia del trabajo, es una materia de derecho social, lo que quiere decir que es muy proteccionista. Es decir, la Ley Federal del Trabajo, el 90 o 95% me atrevería a decir, protege al trabajador. Entonces, si se implementan este tipo de actas administrativas electrónicas, este, mm, tomando en cuenta el principio de equivalencia, yo diría que sí. Sin embargo, ahorita, si gustan, también le podemos preguntar al especialista más en materia laboral para que nos contesten. Yo digo que sí se podría por este principio. Sin embargo, también considero que se deberían de reglamentar y estar establecidas en el propio reglamento interior de trabajo. Tendrían que ser acordadas por el trabajador y bueno, pero para mí sí tienen fuerza legal y sí serían permitidas. ¿Sí? Muy bien. Comenta también nuestro amigo, dice, entonces, ¿dichas actas remotas pueden servir para justificar esos despidos? Le repito, si está establecido un reglamento interior de trabajo, yo creo que sí es una prueba suficiente. Incluso en la Ley Federal del Trabajo, sí reconoce lo que son las pruebas tecnológicas. La cuestión que yo hice una crítica, que a diferencia de una prueba electrónica que regula la Ley Federal del Trabajo, una prueba electrónica que se regula en un código civil, es que lo que señala la Ley Federal del Trabajo es que generalmente, si uno quiere meter este tipo de pruebas en un juicio, necesita el apoyo de un perito en informática.
Y los peritos en informática, cuando quieren demostrar la identidad, la confidencialidad u otros elementos de seguridad de la información, pues en un juicio pueden aumentar los costos en el juicio. Cosa contraria que en materia civil, no necesariamente para demostrar un acta, un documento de naturaleza electrónica necesitas a un perito en electrónica, dependiendo de muchas circunstancias ¿cómo se llama? Del documento. Pero en materia federal, un poco para concluir con la pregunta, sí lo contempla, es decir, sí se puede aportar igual en un juicio un acta administrativa. Sin embargo, pues también, como lo dice la misma ley, se tendría que utilizar siempre la ayuda de un perito pericial. Que bueno. Excelente. Vamos con una siguiente pregunta y un Sí, claro. comentario de Jonathan. La siguiente pregunta es de José Rogelio Rocha. Roger comenta, ¿cómo visualizas la transformación del esquema de compensaciones y beneficios añadidos a los de la ley para el home office en esta nueva normalidad? ¿Y cómo arquitecta estos beneficios? ¿Cómo arquitectar estos beneficios? ¿Me lo pueden repetir? ¿Cómo beneficia qué, perdón? ¿Cómo visualizas la transformación del esquema de compensaciones y beneficios añadidos a los de ley para el home office en esta nueva normalidad? Bueno, pues en el esquema de compensación, les repito, tiene que ser exactamente, bueno, yo lo vería de dos formas. El esquema de compensación, una sería que ellos tienen el mismo derecho que un trabajador o un empleado normal. Pero ahorita con lo que está pasando de las emergencias y lo que he estado viendo con las compensaciones que se están implementando en los trabajos, pues es una cuestión de acuerdo del patrón con el trabajador. Y obviamente si lo vemos desde los zapatos del patrón, que no están teniendo las mismas utilidades, los mismos ingresos, pues en este caso tendrían que hablar con los trabajadores y para decir, ¿sabes qué? Nos tenemos que subir al barco y adelante puede ser unas compensaciones o podemos hacer unos cambios de condiciones temporales y mientras se arregle la situación, pues ya veremos de qué forma podemos compensarlas. Por otro lado, sabemos que también están habiendo reducción de sueldos, están habiendo despidos y que si bien es cierto, a nivel federal han dicho que es una emergencia sanitaria, por no decir una contingencia, pues tal vez es una forma de establecer de que no podrá entonces el patrón indemnizar a sus trabajadores con 30 días de salario, o sea, el tiempo que haya estado trabajando. Pero bueno, yo visualizo que tenemos que ser solidarios todos. De alguna forma no debe haber algún aprovechamiento ni tanto del patrón ni con los empleados, ¿no? Excelente, muchas gracias. Y bueno, un comentario referente a lo de las actas de Jonathan Gómez. Dice, yo sí he levantado actas administrativas de forma electrónica en base a violaciones en el reglamento interior de trabajo, solo que para evitar cualquier posible riesgo cito a los implicados para la firma y su depósito en la Junta de Conciliación. Perfecto, perfecto. Sí, muy bien hecho. Sí, en cuestiones de ley federal del trabajo hay muchas formalidades que se deben de cumplir, porque si uno hiciera un acta de forma privada, un despido o cualquier otra cosa que no estuviera ratificada ante la Junta, simplemente son inválidas. Sí, entonces sí, es un comentario bastante acertado. Muy bien, por el momento no tenemos más comentarios. Si gustas continuar, José Antonio, muchas gracias por la Sí, respuesta. claro que con mucho gusto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, de las fases o las etapas de una implementación de un teletrabajo, uno de los componentes jurídicos que estamos aterrizando es lo que envuelve esta parte. ¿Cómo es? Que un teletrabajo siempre debe constar por escrito, ¿sí?
constar por escrito, contando con las firmas tanto del patrón, del teletrabajador, señalando cuáles son las cláusulas, cuáles son sus horarios, cuál es su sueldo, estar bien definido están las prestaciones, si se va a permitir a trabajar desde casa, si es que también el patrón va que es el consejo que más les podemos dar, o de los principales, que les aporten las herramientas, siempre y cuando obviamente se pueda. Obviamente también para implementar el teletrabajo es muy recomendable hacer una modificación del reglamento interior para señalar que si hay una falta o algo, también va a haber actas administrativas, que va a haber una capacitación, que deben de tomar medidas de implementación para el cuidado de la información, tanto administrativas, técnicas y jurídicas, ¿sí? Les mencioné que las condiciones de trabajo y sobre todo lo que les había platicado, que es la cláusula de reversibilidad y el principio de voluntariedad, es decir, aquellos trabajadores que tengan las características y quieran seguir trabajando teletrabajo, ya que pasa esta contingencia, o en aquellos casos en que se quiera implementar, pues debe haber un acuerdo entre el patrón y el mismo trabajador para poder seguir trabajando desde casa, pero de una forma más reglamentada y de una manera más formal, ¿sí? Del componente organizacional, pues obviamente ver las áreas teletrabajables, cuáles sí pueden ser implementadas, cuáles no, hacer la selección y preselección que ya les había mencionado, ver si cumplen los perfiles aquellas personas y obviamente estar dando seguimiento y tener indicadores para ver la productividad si aumenta o disminuye de los trabajadores. Y obviamente en cuanto a tecnología, porque una de las partes esenciales del teletrabajo es utilizar las tecnologías de la información y comunicación, es obviamente tener los requerimientos tecnológicos, como los tipos de herramientas, de computadoras, de software, que para poder asegurar la información, las políticas de seguridad, que esas vayan también implementadas en el reglamento interior de trabajo para explicarle cuáles son los alcances al teletrabajador, que por el hecho de trabajar desde casa, pues deben de seguir, ¿no? Y sobre todo, como les mencioné, de que en cuestiones de seguridad de la información hay que señalarles muy bien a los teletrabajadores que hay dos diferencias enormes sobre lo que deben de cuidar en cuestiones de la información que manejan de la empresa, porque una parte es la confidencialidad y otra parte son los datos personales, ¿sí? La confidencialidad son acuerdos que se implementan en comercios e industrias que obligan a terceros a guardar el secreto, que impidan su divulgación sobre información que signifique una ventaja o competitividad económica frente a terceros. Es decir, toda información que implique una ventaja de una empresa, todo es confidencial. Nomás hay que hacer una precisión. No toda información es confidencial y habría que hacer una clasificación dependiendo de la organización que es confidencial o no y qué tipo de información se comparte a la empresa. ¿Por qué? Este tipo de información está regulada en la ley de propiedad industrial, de la cual regula lo que son los secretos industriales y que obliga sobre todo a socios, empleados, proveedores o a cualquier persona que se tenga una relación de negocios en la cual se le está transmitiendo alguna información que sea importante para la empresa. ¿Cómo se implementa este tipo de confidencialidad? A través ya sea de unos contratos o acuerdos que se llaman de confidencialidad, que pueden ser un anexo de los contratos del trabajo, o se puede hacer un adendum o un convenio modificatorio de los propios contratos de trabajo, añadiendo esta cláusula, ¿sí? Y hacerles saber, sobre todo a los trabajadores, que en caso de no cumplir o que haya algún tipo de vulneración que haya en cuestión de la confidencialidad, pues hay sanciones que son multas y también son años de prisión que se están mostrando aquí en su pantalla. Por el otro lado, en cuestiones de la seguridad de información también existen los datos personales, que son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Esta información, a diferencia de la de confidencialidad, está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Existe otra ley que regula a las autoridades, pero esa es otra situación, pero esta es la propia ley que regula a todas las empresas o cualquier persona físico-moral de carácter privado y a sus empleados. Ojo, digo también, porque los primeros responsables en el tratamiento de datos son los patrones, ¿sí? De sus clientes, de proveedores, pero obviamente este tipo de información de datos personales también se los comparten a sus empleados y los empleados al ser su tratamiento de cualquier manera electrónica, física, si hay descuidos, el responsable directo en este caso sería el patrón, ¿sí? Por eso es bien importante hacer reglamentos, hacer programas o políticas para hacer para obligar también a los empleados que en caso de un descuido y si hay algún tipo de sanción que quieran implicar al patrón, pues también ellos podrían ser multados o ser responsables, ¿sí? ¿De qué forma se puede implementar? A diferencia de la confidencialidad que habíamos dicho que es a través de acuerdos o de cláusulas, estos se deben implementar a través de medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, ¿sí? Con capacitaciones, se tienen que señalar qué tipo de datos son los que manejen, cómo los pueden manejar y cómo deben de protegerlos. Establecer programas de software implementados en las mismas máquinas. Ya sé que las herramientas de trabajo los debe proporcionar el patrón, pero sí debe haber una capacitación para señalar cuáles son los parámetros del tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque si en caso de que haya alguna vulneración, robo de datos, ya sea de información que signifique una ventaja de competitividad, o en el caso de los datos personales, que hubiera una vulneración, pues también existen multas, también existe años de prisión, que en el caso de que si, por ejemplo, fuera una vulneración en un hospital y que robaran datos sensibles, pues se duplican todas las sanciones. Entonces, este tipo de concientizar a la gente del manejo de la información que están haciendo en un teletrabajo es importantísimo implementarlos en sus reglamentos interiores y en sus mismos contratos. ¿Por qué? Porque en cuestiones de seguridad lo que se debe garantizar son prácticamente 4 aspectos que debemos de evitar de un hackeo o de un tipo de vulneración. ¿Cuál es? La confidencialidad, que la confidencialidad, a diferencia de la que estamos hablando en la lámina pasada, este principio señala que garantiza el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas. La otra, que es un acuerdo de confidencialidad, va más encaminado a los secretos industriales, pero ahorita estoy hablando de la confidencialidad como principio que se debe resguardar en la información y que no debes, que siempre se deben de cumplir bajo estos parámetros, como les mencioné, lo que es la confidencialidad, la integridad, la autenticación y la disponibilidad. En este caso, para poder proporcionar este tipo de seguridad, se tienen que identificar los riesgos, mitigarlos e implementar las políticas de seguridad que señalen cuestiones como conexión segura, cifrado, respaldo, antivirus y entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Ahorita que ya vamos a ver el tema, que va a ser mi compañero David Aarón Flores, se van a ver las condiciones de acuerdo a lo que existe actualmente y lo que también en un futuro se va a dar en una reforma de ley. Pero dentro del teletrabajo, como les mencioné, existen lo que son las responsabilidades tanto del patrón como del empleado. ¿Sí, bueno? Bueno, dentro de la responsabilidad del patrón es revisar minuciosamente todos los acuerdos del teletrabajo para asegurarse que cumplen con las políticas de seguridad de la información de la entidad, ¿sí? Acuérdense que también dentro de los principios de la Ley Federal del Trabajo está la subordinación. Entonces, todo lo que el trabajador, más bien el patrón, le pida y que esté acordado en su reglamento interior o en su contrato, como son cuestiones de política de seguridad, las debe de cumplir el teletrabajador, ¿sí? También como responsabilidades,
del patrón es hacer una capacitación en seguridad de sistemas de información de la empresa. Esto es muy importante y sobre todo muchos de los compañeros que nos están escuchando, que en sus empresas manejan cuestiones de seguridad de la información, nos pueden abundar en muchas cuestiones. Yo puedo complementar en la parte legal de políticas y manuales que se implementan, pero sí hacerles mucho hincapié que tanto el patrón, como vamos a ver que también es una responsabilidad del teletrabajador, es que reciban capacitación de cuestiones de seguridad de sistemas. Otra de las responsabilidades es trabajar con los empleados para asegurar que comprendan plenamente y además tengan capacidad técnica para cumplir con los requisitos de la entidad. ¿Sí? Si es una persona que está manejando nómina, es un contador y que no sepa utilizar hojas de cálculo o que les digo, hay personas, sobre todo de edad más avanzada, que no lo pueden hacer, pues bueno, en este caso pues tendrían que capacitarlo, ¿no? Pero sí debe de asegurarse que cada persona, de acuerdo al puesto que tengan, debe de tener la capacidad técnica que se debe requerir para el puesto, ¿sí? Invertir en equipos y tecnología que facilitan el éxito, y no nomás en los equipos, sino en los software adecuados, establecer también cuáles son las conexiones seguras, los VPN que pueden utilizar dentro de las empresas, ¿sí? Los cortafuegos, y mencionarles, para que a la hora de aportar los mismos herramientas, señalarles qué tipo de aditamentos van a incluir, o si en este caso van a también, podría reglamentar los tipos de plataforma de videoconferencias que podrían utilizar, ¿verdad? Trabajar con los empleados en el desarrollo de sistemas de seguridad para los documentos altamente sensibles y otros que tengan similar categoría, hacer cumplir los requisitos de privacidad en caso de que se trabaje con datos personales. Como muchos sabemos, ya hay empresas que trabajan con la nube, ¿no? Y ver que todo lo que se sube información a la nube, pues también revisar términos y condiciones y ver si la nube nos proporciona características de seguridad de la información. Por otro lado, ya por último, para hablar para las responsabilidades y entrar en las condiciones técnicas del teletrabajo, de acuerdo a nuestra legislación, en cuanto al empleado, ellos están obligados a participar en las capacitaciones en materias de la seguridad de la información, suficiente capacidad técnica de las medidas de seguridad mínima, un alto nivel de seguridad de la información personal, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra teletrabajando, porque como habíamos también establecido, que no nomás puede trabajar desde casa, sino de cafés, sino también de aeropuertos, y sabemos que con el hecho de conectarse de un Wi-Fi público, pues puede haber mucha responsabilidad y puede haber hasta vulneraciones. Entonces, ese tipo de cuestiones se pueden regular perfectamente en las políticas, en los reglamentos interiores, decirles en qué lugares se pueden conectar o bajo qué condiciones y bajo qué herramientas se pueden hacer. Y obviamente la responsabilidad más importante, de acuerdo al principio de subordinación que rige nuestra Ley Federal del Trabajo, es cumplir con las políticas de la entidad, así como las obligaciones establecidas en el acuerdo del teletrabajo. Este es el punto medular en los que ustedes cuando me estaban preguntando de si podemos hacer un despido, podemos hacer un acta administrativa, es precisamente eso, regularlo y reformar los reglamentos, los contratos para establecer este tipo de políticas y este tipo de obligaciones, porque en un dado caso en que no estén reguladas, en un caso de litigio, y no me dejará mentir posteriormente mi compañero, sería muy difícil alegarlo, ¿sí? Y por esto, como yo terminando con esta parte de mi participación, ya más adelante vamos a abrir micrófonos para las preguntas, le quiero dar el uso de la palabra a mi compañero licenciado David Arón. Él es especialista en materia de derecho laboral y él es egresado de la Universidad Panamericana, de la Universidad de Guadalajara, disculpen, y tiene su propio despacho en el cual asesora sobre todo de parte de los patrones. Entonces, si me permiten, le doy el uso de palabra a mi compañero. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado José Antonio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al IJALTI y al ingeniero Luis Valtierra, al ingeniero Luis Alberto García y a mi estimado Leonardo Pedón. Bueno, yo les voy a hablar de las consideraciones estrictamente legales para materializar
una relación de teletrabajo. Es importante que esto que estamos viendo aquí en la lámina sea considerado. Primero, debemos elaborar un contrato de trabajo por escrito, en donde se establezcan todas esas condiciones de las que ha venido hablando José Antonio. Es importante que se establezcan por escrito. Además del contrato individual de trabajo, se deberá establecer quién otorgará al trabajador y de qué forma y de qué cualidades las herramientas tecnológicas para que el trabajador realice sus labores. Además, deberá de establecerse todas las condiciones que nosotros queramos que se establezcan ahí. Me regreso un poquito para decirles que en el 2012 la Ley Federal del Trabajo, hasta antes de esa fecha, no consideraba absolutamente nada respecto del teletrabajo. Y con motivo de esa reforma de 30 de noviembre del 2012, se añadió exclusivamente lo siguiente: será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Es todo lo que la Ley Federal del Trabajo nos da para darle cabida a un teletrabajo. E incluso lo sitúa en un capítulo llamado Trabajo a domicilio, que nada tiene que ver con el teletrabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ellos? Ante ello, lo que podemos hacer es crear un documento llamado Contrato Individual de Trabajo. Podemos enriquecer nuestro reglamento interior de trabajo con todo lo que ha venido señalando Antonio. Todo lo hemos revisado y ninguna cosa de la que él dijo está contra la ley, ninguna. Así es que todo eso se puede establecer en el reglamento interior de trabajo. ¿Y por qué establecerlo? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder exigir al trabajador el cumplimiento de nada que no esté ahí. Entonces, para nosotros poder exigirle esos resultados, para nosotros poder sancionar algún incumplimiento, alguna información o algún objetivo establecido, pues tiene que estar en el reglamento interior o tiene que estar en el contrato individual del trabajo. Por ahí comentaron de la posible realización o no de actas remotas. Yo me di la oportunidad de reflexionarlo con un poquito de más tiempo, y un acta administrativa, pues es un hecho, es un acto jurídico en donde se le da participación al trabajador para que él exprese las razones o su nivel de participación en los hechos. Entonces, una videollamada o una llamada es un documento, aunque no es un papel, es un documento ante la ley. Entonces, este documento se puede hacer con las prevenciones suficientes diciéndole: vamos a grabar tu participación en el acta administrativa que se está levantando, nos vas a dar la versión de los hechos y ese documento perfectamente lo vamos a poder exhibir en juicio para en caso de que esa acta administrativa nos lleve a una rescisión de contrato. Entonces, sí se pueden realizar actas administrativas remotas, sí, a través de una videollamada. Bueno, entonces, en el primer punto, debemos de llevar todo lo que ha expresado Antonio al papel. Debemos llevarlo al reglamento interior y registrarlo debidamente ante la Junta, quien tendrá la oportunidad de evaluar lo contenido en él y entonces darle validez o no al documento. Y la Junta es la encargada de vigilar los derechos de los trabajadores. Si hay algo que va en contra de la ley, la Junta no lo va a admitir. Pero en caso de que lo admita, pues ya será nuestra ley interna de la empresa. Entonces, ante la falta de regulación, todo lo podemos hacer hoy. Efectivamente, como dice José Antonio, viene un proyecto de reforma, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, en esas consideraciones también está las herramientas de trabajo. Debe de especificarse cuáles son las proporcionadas al colaborador para realizar sus tareas, así como las especificaciones de uso, que éstas no sean destinadas a labores personales, sino como el mecanismo y de realizar sus labores y su devolución y entrega en los mismos términos en que fue recibida. Se debe establecer también la protección de datos personales y empresariales. Es indispensable regular
que no solo los datos personales, sino establecer obligaciones de resguardo y manejo de la información empresarial y su envío. Esto más bien tiene que ver con la confidencialidad. Se debe de ser amplio en lo que se describa ahí del uso de esa información. Ahora, la Ley Federal del Trabajo, otro punto también importante, es a quién pertenece la propiedad intelectual del trabajo creado. La Ley Federal del Trabajo ya tiene una disposición específica que da derecho al trabajador que lo creó a ser nombrado como copartícipe de la realización de ese proyecto original. Pero los derechos de explotación de las ideas y de los productos son exclusivamente de la empresa. ¿Y por qué son? Bueno, pues porque la empresa invirtió todo su nómina, toda su estructura empresarial para realizar ese avance tecnológico o ese avance en productos. Por otro lado, también se debe de establecer una forma de supervisión y visitas al domicilio del trabajador. Como parte del control, será importante definir que el esquema de supervisión, ya sea mediante vigilancia o cualquier otro medio, es válido y que es necesario incluir la utilización del trabajador para que pueda ser visitado en su domicilio. Muchas de las veces las tareas que hacen requieren de la revisión in situ de las tareas. Entonces, a efecto de no minar la confidencialidad o la intimidad del trabajador, pues habrá que establecer en nuestros documentos que el patrón tiene la posibilidad de visitar in situ las tareas que se están realizando. También se debe de establecer restricciones sobre el uso de programas informáticos que ya lo vimos. Las causales de rescisión. Por ahí comentaron si existe causales de rescisión para esta modalidad especial de trabajo. Sí, sí existen y las son todas. Es decir, un trabajador puede incurrir en una causal como dejar de asistir al empleo, como dejar de realizar el trabajo contratado y mediante las actas administrativas, pues él puede llegar a la rescisión del contrato de trabajo. También puede incurrir el trabajador en acoso, en hostigamiento, puede crear un conflicto, puede minar los recursos de la empresa. Entonces, todas las causales, aunque no esté en la fuente de trabajo, le son aplicables, así como todos los derechos que tiene un trabajador ordinario también le son aplicables a un trabajador en cuanto a las rescisiones. Ahora, en cuanto a la cláusula de cambio de modalidad o lo que hablaba Antonio de la reversalidad, ¿sí lo dije bien? Sí, ¿verdad? Reversibilidad, sí. Reversibilidad, perdón. Efectivamente, lo que hacemos ahora, ante la ausencia de legislación, es establecer que el trabajador estará obligado a realizar sus labores tanto en la fuente de trabajo como en el domicilio de éste. Hoy así lo establecemos y el patrón gozará de la facultad para pedirle al trabajador que elabore determinados días y es autorizado desde el mismo contrato en la fuente de trabajo. Es decir, hoy vamos a trabajar 3 días en tu casa, 4 en la fuente de trabajo o 3 y 3, o el día de mañana yo lo puedo variar conforme las necesidades que yo tenga como empleador, ¿no? También se debe establecer con toda claridad cuáles son los entregables, su forma de evaluarlos, y se debe establecer una de las obligaciones de los patrones es dar capacitación a los trabajadores. Entonces será indispensable acordar un mecanismo para la entrega del resultado del trabajo. Así, nosotros también como patrón debemos de dar cumplimiento a las obligaciones de capacitación. Y por otro lado, establecer la obligación del trabajador para ir a las oficinas del patrón o a los lugares que éste le indique cuando así sea necesario. Y también, por otro lado, un aspecto importante es que debemos de cumplir nosotros con todas las disposiciones establecidas en la NOM 035 y evitar que los trabajadores producto de esta nueva modalidad caigan en riesgos psicosociales, los cuales pueden afectar o minar la salud de los trabajadores. Esto lo van a poder ver en la NOM 35 y en otra colaboración que vamos a hacer aquí con el licenciado Antonio más adelante. Si vamos a la siguiente lámina, por favor.
Bien, al efecto, yo quería comentarles que una de las razones por las que en México ya se tiene en este momento aprobada por la Cámara Alta, que es el Senado, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es precisamente porque otros países, otros gobiernos ya han podido utilizar esta figura para dar empleo a personas que así lo requieren, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y mujeres jefas de hogar. O sea que esta figura ha servido para fomentar el empleo. Ha servido también para que los patrones, gobierno, puedan emplear a diversas personas y puedan cumplir con sus tareas de una forma más confidencial todavía que si lo tuvieran en la empresa a sus trabajadores. Ayuda también esto para que llevaron la realización de esta iniciativa de reforma fue el estrés que le provoca el tráfico a los trabajadores por los traslados. Entonces, eso, fundado en la NOM 35, encontró eco para la realización y fomentar, impulsar el teletrabajo en México. Ahora, en esta iniciativa que ustedes pueden consultar en Internet y que fue realizada por una senadora del PAN apenas en el año 2018, pero que ya fue aprobada por el Senado, insisto, se añade un capítulo especial a la Ley Federal del Trabajo y agrega estas posibilidades. Se puede instaurar un modelo de trabajo propio de una sociedad globalizada. Se define el teletrabajo como la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el patrón. El trabajador es aquel que realiza estas tareas y de esta manera. Cabe decir que en otros países, como efectivamente lo señaló Antonio, en Colombia, en Chile, incluso en Puerto Rico, se tiene una ley especial, no solamente una reforma como vemos aquí a 5 disposiciones en una ley, sino tienen todo un documento amplio en donde se describe todas las condiciones para la realización del teletrabajo. En el artículo 330b se establecen las condiciones del servicio, que en la mayoría ya las tocó José Antonio hace un momento. Se habla de la custodia del equipo, se debe considerar los medios. Parece que tuvimos un corte de audio, ¿correcto? Sí, sí. Ah, ¿Me escuchan a mí? sí, sí, José Antonio. Si gustas, vamos a aprovechar este pequeño incidente de audio y tenemos un par Ajá. de preguntas, José Antonio, si me pudieras ayudar Sí, claro. a darle continuidad a estas preguntas. Aldo Sí. Gutiérrez Alcalá nuevamente hace un comentario. Un accidente durante horas laborales previamente estipuladas en el teletrabajo, ¿es considerado como accidente laboral? Sí, fíjate que esas son partes de lo que se quiere regular, porque también hay que hacer una diferencia, ¿no? También, y sobre todo en el caso de que si estás en horas laborables y también dependiendo del accidente que tengas, pues se puede considerar accidente de trabajo o no. Supongamos que estás en un horario de trabajo de 8 a 6 y estás preparando la comida de tu familia, te quemas o algo y quieres alegarlo como accidente de trabajo, pues yo creo que ahí no entraría, ¿sí me explico? Entonces hay que ver las circunstancias. Pero, y por otro lado también, si tienes un accidente de trabajo fuera del horario y se puede demostrar, pues también no puede entrar como un accidente de trabajo. Entonces, siempre y cuando esté regulado y se demuestre en caso de algún conflicto, podríamos considerarlo. Muchas gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta es la segunda. ¿Qué valor tiene Ujú. realizar un acto administrativo de despido haciéndolo por videollamada? Comenta Martín Gómez.
Y Mira, adelante, ahorita lo, perdón, y adelante dice, en el supuesto de que el trabajador esté de acuerdo en el acto de despido, pero no se tiene el documento por escrito, solo la grabación. Mira, ahorita lo mencionó el licenciado David, hay un criterio, hay una tesis de jurisprudencia y se llama criterio, lo que significa que no es obligatorio, pero es orientador y señala que sí tienen validez, y sí se pueden aportar como prueba en juicio. Ahora, nomás sí tenemos que ver que esa acta administrativa, si hace a través de videollamada, cumple con los requisitos de ley, es decir, que se le dé por lo menos la opinión o una videograbación, se le dé la opinión al trabajador sobre lo que se le está, sobre el acta que se le está haciendo para que cumpla con los requisitos. Porque si no cumple todos, también puede ser puede haber algún tipo de nulidad. Excelente, excelente, José Antonio, muchas gracias. Vamos a ver Ujú. si ya por ahí Sí, tenemos activo sí, ya a... regresé. Excelente, no hay problema. Perdón, David. Adelante, Pues, Sí, adelante, David. muchas gracias. adelante. Perdón, ¿eh? Se desconectó. Sin problema, sin Entonces, problema. gracias. Hablábamos del contenido del artículo 330C. Este teletrabajo debe promover el equilibrio de la relación laboral entre teletrabajadores a fin de que gocen un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo segundo de la ley. En igualdad a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Yo quisiera recordarles que hay un principio de derecho laboral que se llama a trabajo igual, salario igual. Por ahí hicieron un comentario de cómo las compensaciones, qué trato se le deberían de dar en el caso de trabajadores en este tipo de empleo. Bueno, recordando este principio, todas las compensaciones que se den al trabajador ordinario que está en sede de la empresa, debe de recibirlas también el trabajador que esté en teletrabajo. Si es un puesto idéntico al que está haciendo una persona que esté en la empresa. Entonces, a trabajo igual, salario igual y obviamente trato igual. Así como le son aplicables las mismas condiciones para su contratación y su despido, igual a los trabajadores en teletrabajo se les deben dar las mismas oportunidades y las mismas compensaciones y trato. Entonces, a Ujú. reserva pues de que no lo hace en la fuente de empleo, ¿no? Bien, el artículo 330 habla de que a partir de la emisión de esta reforma, el gobierno federal tendrá un plazo de 180 días para crear una norma oficial mexicana que dé oportunidad a respetar todos esos derechos que hemos venido hablando y sobre todo a garantizar el respeto a la intimidad y privacidad de los trabajadores. Entonces, en la norma oficial mexicana que pronto tendremos ya en circulación, ustedes podrán advertir todo el detalle de lo que el gobierno mexicano está considerando para este tipo de teletrabajo. Y finalmente, se propone la creación de una red nacional para facilitar la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, así como fomentar la cultura del teletrabajo y el cumplimiento del marco normativo del teletrabajo. ¿Por qué? Por todos los beneficios de que ya hablamos, que ayuda a evitar contaminación, evita el estrés y ayuda a cumplir medidas sanitarias. Entonces, veremos una campaña de sensibilización en ese sentido. Y bueno, un tema que investigamos que queríamos compartirles es que ya puede existir en trabajadores que estén en teletrabajo, ya puede existir un despido basándose en una comunicación telefónica o una llamada por WhatsApp o cualquier comunicación electrónica. Incluso ustedes pueden tener una videollamada y en ese momento deciden retirar a ese trabajador del empleo. Ah, bueno, ese documento ya es prueba suficiente para que el trabajador pueda referirlo como el acto en el que sustenta su despido. Entonces, nosotros como patrones debemos
de estar muy preparados, porque si no, un acto de discriminación, una disminución de responsabilidades o salarios o un despido puede ser comprobado a través de estas vías de tecnología. Entonces, así como son buenos de todo lo que ya hemos venido hablando, también es muy delicado en su manejo. Entonces, ese era mi comentario y estoy atento para si hay alguna pregunta en lo que vean mi especialidad, que es la materia del trabajo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David, por tu participación muy interesante. Toda esta parte de legislación, toda esta parte legal de lo que es el teletrabajo. Aquí abrimos el espacio para alguna pregunta, duda. Si no tenemos alguna pregunta, le damos la voz a José Antonio y le brindamos prácticamente el cierre. Adelante. Sí, simplemente para cerrar, le agradezco al licenciado David Aarón, por estas cuestiones de especialidad técnica, por ello le agradezco también al IJALTI de permitirnos compartir los micrófonos. Y pues a manera de conclusiones estamos estableciendo lo que ya ven en sus pantallas, ¿no? La primera, que ante la emergencia sanitaria, como les digo, ya nos agarraron con los dedos en la puerta y nos ha obligado a muchos trabajadores y profesionistas a emplear el teletrabajo como forma de continuar nuestras actividades. Si bien es cierto, sabemos que hay actividades esenciales y no esenciales, pero dentro de las esenciales no se nos prohíbe trabajar y la forma en que lo estamos haciendo precisamente es con el teletrabajo, que hoy en día yo creo que también está ayudando a muchas empresas a ver las bondades de este tipo de trabajo, ¿no? Dos, el trabajo no se aplica a todo tipo de organización y puestos. Sí, sí, que por el hecho de que por la emergencia ya estemos teletrabajando, ahora sí por cuestiones obligatorias o emergencia, de todos modos las empresas tienen que ver si dentro de su cultura organizacional y si hay puestos que pueden implementarlo adelante o si con ello pueden ayudar a algunas hombres o mujeres que tengan responsabilidades con sus familiares en casa, de adultos mayores, niños, y si tiempo lo permite, o en el caso abrir puertas también a gente con discapacidad que tienen muchas aptitudes laborales, pues también abrirlo. Como tercer conclusión es que ya vimos que la Ley Federal del Trabajo integró al teletrabajo como un trabajo a domicilio, sin embargo, este concepto es más amplio, ¿sí? Y requiere un capítulo especial en la ley que regule y considere la situación de seguridad social, medidas de seguridad de información y sus características propias. También sabemos que ya está en la Cámara de Senadores, está en la iniciativa, se ha detenido, yo creo que por circunstancias que estamos viviendo, pero ya tenemos una iniciativa con mayor regulación a la Ley Federal del Trabajo y también viene en camino una norma oficial mexicana donde se van a señalar cuestiones de privacidad para los teletrabajadores, cuestiones de seguridad y con especificaciones más amplias de las que tenemos hoy en día. Entonces, asimismo, lo que permite la actual ley federal es que es establecer en el contrato individual del trabajo el reglamento interior de cada empresa, una regulación particular detallada que haga posible y viable el teletrabajo y con ello obligatorio al teletrabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, se encuentra de una manera deficiente regulado esta manera de trabajar, sin embargo, sí contamos con todas las herramientas y condiciones que se pueden establecer tanto del contrato de trabajo y tanto en el reglamento, que sería casi de las principales conclusiones que queremos transmitir a las personas, que en la implementación del teletrabajo debe haber reformas a los mismos contratos o a los mismos reglamentos para que en caso de que quieran aplicar algunas actas administrativas, algunas causales de divorcio, pues los tengan bien establecidas y sobre todo ver la parte de obligar a los empleados que cuiden, que tomen medidas al cuidado de la información. Asimismo, por último, ante la laguna legal ya existe la propuesta de reforma de ley laboral y creación de la NOM que ya les mencionamos para este tipo de trabajo que seguramente veremos publicada muy pronto. Todavía no tenemos fecha, pues hay muchas iniciativas que pues están deteniendo y otras que están caminando
de una forma más rápida y por otras razones, pero ante esta contingencia, muchas cuestiones jurídicas se están reevaluando, muchísimas cuestiones del teletrabajo, también se están evaluando ahora las cuestiones de hacer un expediente electrónico para hacer los juicios en línea. Muchos barras de abogados estamos ya jalándole las orejas al Supremo Tribunal para que se implementen este tipo de cosas, de cuestiones y sobre todo utilizar las herramientas. Entonces, yo creo que lo que parte de lo positivo que estamos viendo es que, y a los que nos gusta la tecnología, a los que nos dedicamos a estas cuestiones, o en las empresas que conforman la IJALTI, sabemos que esto va a ser una evangelización todavía más fuerte. Simplemente una nota de ello es todo lo que se está haciendo también en comercio electrónico, que ya están migrando todavía más las gentes. Entonces, en cuestiones del teletrabajo, esto tiene que acelerarse y reglamentarse. Y como les digo, no porque esté debidamente o de una forma completa la reglamentación en la Ley Federal del Trabajo sobre este tipo de trabajo, se puede de todos modos implementarlo de una forma segura tanto para el patrón como el teletrabajador. ¿Sí? Si gustan también dar otro momento de preguntas, estamos a sus órdenes. Claro que sí, por aquí tenemos un par de preguntas. Fernando Morales comenta, ¿cómo se puede documentar el despido a través de la llamada o cómo es válida ante conciliación, dado que es algo que no es escrito ni grabado? Excelente, muy buena pregunta. En este caso, quisiera abrirle el micrófono al licenciado David para que conteste. Muchas gracias. Sí, claro que sí, mira. Recordemos que en la legislación laboral los derechos de los trabajadores están ampliamente protegidos. Es una ley que defiende al trabajador, no a los patrones. Entonces es una ley desventajosa, no es una ley justa, es una ley que protege al trabajador. Entonces, dentro de las consideraciones de esa ley, el despido propiamente, si el trabajador lo anuncia, el despido por sí mismo ya está comprobado. Basta con que el trabajador refiera el día, hora, lugar, momento y forma en que existió el despido. Si el trabajador lo acompaña de una videollamada o lo acompaña de cualquier otro documento, pues será suficiente para demostrar la existencia del despido. La carga procesal por él ya está satisfecha y si el trabajador, si el patrón no comparece a juicio y no se defiende en él, la Junta debe condenar en base a lo que dijo el trabajador y en base al indicio o prueba que ofreció. Si el patrón comparece a juicio, él deberá de restarle validez a esa prueba y a ese hecho anunciado por el trabajador, con otras pruebas o con cualquier otra situación que él pueda comprobar que lo excluya de la responsabilidad. Entonces, la videollamada por sí mismo, la videollamada o mensaje de texto o cualquier comunicación electrónica que el trabajador pueda aportar, enriquece el señalamiento de su despido, el cual ya tiene comprobado porque así está la ley, así lo refiere la ley. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta. Alejandro nos comenta, gracias por sus consejos y herramientas. ¿Qué debemos empezar a normar y utilizar en nuestros centros de trabajo? Bueno, más bien es comentario, no es pregunta. Gracias por sus consejos y herramientas que debemos empezar a normar y utilizar en nuestros centros de trabajo. Ok. No sé, tengamos alguna otra duda, comentario, pregunta. ¿Cómo se regula el tema de las asistencias en el teletrabajo? ¿Cuál es la parte jurídica que ampara eso? ¿O cómo nos debemos de proteger en ese sentido, los patrones? Excelente. David, excelente. Gracias. Tenemos que crear un contrato donde se establezcan las condiciones del trabajo que se va a prestar. Tenemos que modificar nuestro reglamento interior, donde se establezca todas las condiciones para llevar a cabo el trabajo, y estas serán válidas, en absoluto serán válidas, siempre que no vayan en contra de la ley. Los únicos límites es que no establezcas condiciones que no respeten las garantías individuales de los trabajadores previstas en la ley o en la Constitución. Entonces te permite la creatividad. Ya que salga la reforma
o la norma, pues ya debemos de ajustarnos a esas condiciones. Muchas gracias, David. Gracias. Ok, por aquí, ¿alguna otra pregunta más? Siéntanse con la libertad de abrir sus micrófonos y preguntar directamente. En texto no tenemos ninguna pregunta. De todos modos, con mucho gusto, dejamos aquí los datos. Si tuvieran alguna pregunta o algo, dejamos tanto al licenciado Flores como un servidor nuestros datos por cualquier pregunta que tuvieran. Excelente. Pues no me resta más que agradecer a José Antonio Sepúlveda y al licenciado David Aarón Flores por su participación en esta charla de ciberseguridad, en este caso tocando el tema de la parte legal de teletrabajo. Muchas gracias a nombre del IJALTI. En verdad, su participación ha sido muy, muy, muy agradable, de mucha instrucción. Y esperamos volver a vernos en breve. Asimismo, agradezco mucho a nombre también del IJALTI la participación que todos los invitados han tenido, asimismo la interacción con sus preguntas y respuestas, esperando que hayan sido estas respuestas de su mayor satisfacción y sobre todo, pues, dando respuesta a estas dudas que tuvieron. Muchas gracias. De mi parte, que tengan una excelente tarde. Nuevamente agradeciendo a David y a José Antonio por su participación y estaremos en contacto en nuestro siguiente webinar. También les comento que este está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube IJALTI. Muchas gracias y excelente día. Hasta luego. Gracias a ustedes y que tengan buen día a todos.